Ya, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias a esta Universidad Politécnica y en concreto a la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, donde tenemos la sede, este instituto. Por supuesto, que agradecer enormemente a cuantos asistentes se están uniendo en estos momentos de forma telemática, desde, antes lo ha comentado también el compañero Pablo, desde todas partes del mundo, especialmente desde Europa y Latinoamérica. En esta, digamos, segunda parte del bloque, una vez finalizado el acto de inauguración, van a tener lugar la presentación de dos ponencias. La primera de ellas, online, desde Paraguay, por Eve Luisa Romero Talavera. Eve Luisa es abogada, es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Es, entre otras cosas, escribana y notaria pública, es magíster en Política y Estrategia Aeroespacial, ejerce la docencia universitaria, es secretaria general del Centro de Investigación Aeroespacial del Paraguay desde 2016, entre otras es coautora del libro Derecho Espacial, su desarrollo progresivo, publicado en el año 2017, y por parte del gobierno paraguayo fue nombrada como árbitro para las disputas relacionadas con el espacio en la Corte Permanente de Arbitraje desde el año 2018. Bien, el título de la ponencia de Eve Luisa Romero Talavera es Capacidad legal de los actores del New Space. Cuando esté disponible, Eve tiene la palabra. Distinguidos participantes, desde la Agencia Espacial del Paraguay, de la ciudad de Asunción, es un honor para mí, en mi calidad de miembro del Instituto y abogada de la Agencia Espacial del Paraguay, participar en estas jornadas. Agradezco a ambas instituciones por esta excelsa oportunidad de compartir un tema que particularmente despertó mi interés. La capacidad legal de los actores del New Space. El aporte de esta ponencia se relaciona al análisis de las actividades espaciales de los actores del New Space y la reglamentación nacional que determina su capacidad legal. Voy a compartir con ustedes una presentación ilustrativa a modo referencial mientras voy realizando la presentación de la ponencia. El término New Space denota atractiva atención para todos, desde el ámbito comercial, industrial, de la ingeniería, de la sociedad, de las políticas públicas y principalmente del jurídico. El New Space se caracteriza por ser el ámbito industrial con mayor crecimiento en la actualidad, gracias a los avances de la tecnología de los satélites que ofrecen múltiples productos y servicios y por la correlación natural de nuevas situaciones jurídicas. Ahora bien, antes de desarrollar el tema de esta presentación, resulta importante señalar a las actividades espaciales y a sus actores. Si hablamos del New Space, vamos a encontrar también al Old Space, el viejo espacio, que comprende a las actividades espaciales que se iniciaron en la primera etapa o primera edad espacial. Ejemplo de eso, de los primeros actores espaciales, podemos citar a las agencias espaciales gubernamentales, es decir, a los estados, por citar algunos, de Rusia, Estados Unidos, China, India, empresas o compañías, grandes compañías como Boeing, la Lockheed Martin, ULA, entre otras, que se caracterizan por actividades, por ejemplo, de lanzamientos de transbordadores, estaciones espaciales internacionales, programas gubernamentales de satélites y seguridad nacional, satélites de comunicación, sondas espaciales de largo alcance, a planetas específicos o para medir temperaturas, rayos y de objetivos métricos en el espacio. De todo esto se resalta la participación en cuanto al dominio por parte de los gobiernos y las empresas, las grandes empresas con contratos de sumas bien elevadas,
que se enfocaban principalmente en el descubrimiento, la exploración, la ciencia y la seguridad, enmarcados todos por los instrumentos internacionales del espacio como fuente principal. El surgimiento así del New Space se dio en la década del 2000 a lo que podría denominarse la segunda edad espacial o segunda etapa. Luego de una gran pausa significativa a lo legal, es decir, sobre las reglamentaciones referidas al espacio, los planetas, los asteroides, entre otras actividades. Esa nueva entrada o aparición se reflejó en la economía espacial, con nuevos participantes procedentes del sector privado de Estados Unidos, que se centraban en la perturbación o la disrupción del sector privado, de la antigua forma, la disrupción de la antigua forma de llevar adelante las actividades espaciales. Se centraron así en reducir los costos, conocida como una gran barrera, los altos costos de estas actividades, las inversiones elevadas, y de esa forma aumentaron el acceso al espacio para empresas y particulares por medio de la innovación, generando una economía espacial y coexistiendo con los actores del All Space, lo que se conoce como ecosistema espacial. Entendiendo así, el New Space se refiere a la comercialización del sector espacial, siendo que antes de esta importante o esta imponente forma, el monopolio del sector se reducía a la participación del Estado como principal actor. Es un neologismo en realidad el New Space, que se refiere al abordaje de actividades espaciales desde una nueva perspectiva que implica, además de la exploración del espacio, también la explotación de los recursos del espacio ultraterrestre desde una perspectiva empresarial. Con esta nueva participación, los actores privados desempeñan así un papel cada vez más importante, como por ejemplo las grandes empresas, las compañías como SpaceX, y así los cambios desencadenan nuevas oportunidades, ya que las innovaciones de este tipo tienden al impacto positivo directo de la economía. Se observan diferentes objetivos de los actores del All Space y del New Space. La industria basa sus inversiones principalmente en el mercado y claramente en el rendimiento de la inversión, mientras que el actor del All Space, al inicio más caracterizado, como decíamos, por la participación gubernamental, responde a intereses estratégicos con fines como la prosperidad, la conectividad, la sostenibilidad y la seguridad, es decir, el bien común. El New Space así permite que el público se beneficie de sus productos, servicios y procesos innovadores indirectamente para los fines estratégicos del primero, por lo que el segundo debe centrarse en sus propios intereses y establecer condiciones para garantizar participaciones reales. New Space es conocido como una industria mundial de empresas que buscan beneficiarse de productos o servicios innovadores desarrollados para o en el espacio, respaldados por capital de riesgo que busca una rentabilidad. Hay más de miles de empresas que buscan crear y aumentar la economía del New Space, transformando lo que antes era de dominio de pocos actores a generar un ecosistema diversificado, de distintos tamaños. El New Space así abre posibilidades comerciales de magnitud sin precedentes, nuevas oportunidades y desafíos competitivos. Algunos actores del New Space, por citar algunos, podemos decir el SpaceX, Blue Origin, Planetary Resource, Space Industries, OneWeb, Satellogic, de la región. Como destacadas actividades se pueden citar también la minería de asteroides, satélites de Internet, colonización de Marte, la pronta colonización de Marte, cohetes reutilizables, satélites de imágenes privadas de alta gama, satélites cúbicos, nanosatélites, constelación de satélites, estaciones espaciales, comerciales, fabricación espacial y el turismo espacial. Estas actividades del New Space revisten algunas normativas nacionales, por ejemplo, la Ley de Competitividad del Lanzamiento Espacial Comercial de Estados Unidos 2015, la Ley del Programa Espacial Comercial de 2010, la Iniciativa de Recursos Espaciales de Luxemburgo de 2017, entre otras enfocadas al incentivo de la participación privada. Así,
Cabe señalar, en cuanto a los actores espaciales y nuevos actores espaciales, se podría decir que existen dos categorías de nuevos actores: los gobiernos nacionales que comienzan a desarrollar sus políticas y regulaciones nacionales espaciales, como el caso de la República del Paraguay con el proyecto Paraguay al Espacio y el lanzamiento del nanosatélite Guaranísat-1, y compañías emergentes, universidades y todas aquellas entidades no gubernamentales que tienen sus primeras incursiones en las actividades espaciales. Conforme a un estudio presentado por la compañía Euroconsult sobre la visión global de las tendencias en el sector espacial, la tendencia para América Latina son los nuevos ciclos de inversión. Ejemplo de ello, el reemplazamiento de satélites, acceso universal para programas de telecomunicaciones, defensa nacional para programas de telecomunicaciones y observación de la Tierra. Mitigación de desastres y observación, gestión de recursos naturales para programas de observación de la Tierra, desarrollo de capacidades nacionales, facilitación por nuevas tecnologías, por ejemplo, los satélites pequeños. Estas nuevas situaciones, actores y actividades en cuanto a sus apariciones traen aparejada la primera edad espacial al iniciarse la conquista del espacio, en que el derecho internacional adquirió una nueva magnitud, encontrándose el jurista en la obligación de legislar ante las nuevas situaciones que presentaba la conducta humana en el espacio exterior, que se agregaban a las acciones peculiares en la Tierra, como también sobre el medio y los recursos del espacio. Es así que el ámbito espacial se caracteriza por el dinamismo, con nuevas actividades, nuevos actores, nuevas preocupaciones, nuevos problemas. Las nuevas actividades en el espacio, como la minería espacial o las grandes constelaciones de pequeños satélites, plantean cuestiones que no se tratan claramente en los instrumentos internacionales, en los tratados del espacio, en el apreciado Corpus Juris Spatialis. Estas nuevas situaciones son abordadas por la comunidad internacional y los distintos estados para completar, paliar o ajustarlas mediante directrices internacionales o legislaciones nacionales. Entre los nuevos actores se encuentran las empresas de nueva creación, como hemos mencionado, las universidades también, no siempre son conscientes de las implicancias y los requisitos legales. Los estados regulan las actividades espaciales de las entidades privadas, cuyas apariciones contemplan nuevas situaciones preocupantes, como las nuevas constelaciones de satélites que causan la congestión en el espacio o pueden causar, a la que se busca una solución pragmática para registrar un gran número de objetos que son temporales, con una vida útil corta, y son temas acuciantes sobre la gestión del tráfico espacial. Así, las actividades de uso comercial de los recursos espaciales plantean la necesidad de establecer derechos de prioridad, zonas de seguridad, así como de encontrar una forma de compartir los beneficios para cumplir con el Tratado del Espacio de 1967. Como los tratados no dan respuesta a estas cuestiones, algunos estados han promulgado leyes nacionales. Sin embargo, sería preferible y más beneficioso para todas las partes interesadas acordar un marco internacional para estas actividades. En este orden de ideas, cabe señalar nuevamente la clasificación de actores por su actividad misma, pertenecientes a naciones espaciales, emergentes o actores no convencionales, como las empresas de nueva creación, las empresas de startups y las universidades, de manera a evitar incumplimientos. Uno de los aspectos es la capacidad legal de los actores del New Space, como señalan los doctrinarios. Uno de los problemas que más ha instigado la atención de los juristas ha sido la capacidad de las personas jurídicas. Aquí se puede citar la capacidad de derecho, sabiendo que cada estado regula la capacidad de las personas jurídicas en base a su derecho de fondo. Este trabajo refleja las normativas del derecho, esta ponencia, esta presentación de las normativas del Cono Sur. Ahora bien, las personas jurídicas poseen capacidad de derecho como las personas físicas para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo que son responsables del cumplimiento de todas las obligaciones que contraigan en las mismas condiciones que las personas físicas. La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos. Se refiere al principio fundamental de equiparación entre las personas jurídicas y las personas físicas en cuanto a la capacidad de derecho. Sin embargo, este principio de equiparación o paridad jurídica no es absoluto, porque la capacidad de las personas jurídicas está limitada por otro principio, el de la especialidad. Este principio implica que las personas jurídicas no pueden recibir derechos ni celebrar actos sino de acuerdo a su objeto, es decir, a sus fines. No pueden tener, por ejemplo, derechos de familia, sí podrían tener una variedad de derechos patrimoniales y en ciertos casos derechos personalísimos como el derecho del honor.
Siguiendo con los derechos patrimoniales, la persona jurídica goza en general de mayor posibilidad de adquirir derechos con las limitaciones que provienen del principio de especialidad, de la ley y de la naturaleza de las cosas. De conformidad a esta afirmación, la persona la persona jurídica puede adquirir todos los derechos y realizar todos los actos que no le sean prohibidos y que se encuentren vinculados a su objeto. Entre los principales derechos patrimoniales que pueden adquirir las personas jurídicas referidos a la materia en estudio, se pueden mencionar a los reales, a la posesión, a los intelectuales, incluso derechos personales. En cuanto a los derechos reales, las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos reales de dominio y condominio, garantía, usufructo, uso, habitación y servidumbre. Estos derechos siempre enfocados a lo que está regulado y permitido en la tierra. En cuanto a la posesión, las personas jurídicas pueden ser poseedoras de las cosas o bienes. Al ser la posesión un elemento de dominio, la capacidad de derecho para adquirir cosas implica la aptitud para poseerlas. Sobre los derechos comerciales, derechos sobre recursos naturales, son temas de debates en innumerables foros. Posiblemente seguirán siendo, debido a que la reivindicación de soberanía sobre cualquier cuerpo celeste, el Tratado del Espacio, lo prohíbe, así como el otorgamiento de títulos de propiedad sobre cualquier objeto más allá de la Tierra. En esa paradoja también se puede citar el poder que tienen los estados de proteger a las operaciones comerciales de sus nacionales de la interferencia de otros con la misma nacionalidad, lo que está contemplado en la Ley de Competitividad Comercial de los Lanzamientos Espaciales de 2015, una notoria concepción diferente hasta ese año en cuanto a las posibilidades de mercado, tema muy debatido de la minería espacial. Sobre los derechos intelectuales, pueden ser titulares en su aspecto o significación patrimonial, así como también de patentes de invención y de marcas. Este tópico, como tantos otros, trae la necesidad de hacer referencia a lo netamente espacial. En ese sentido, toda actividad espacial usa tecnologías para obtener éxitos en sus resultados. Actualmente, la propiedad intelectual en las tecnologías espaciales es elemental, considerablemente sobre el traspaso del protagonismo acentuado del sector privado, y porque en esas actividades se realizan y operan sobre esquemas en su mayoría de cooperación internacional, en que los participantes son varios y no solo uno o dos. Esta apreciación vislumbra un problema lejos de lo que se propugna en el derecho aéreo, como la unificación o armonización de las normas, puesto que la propiedad intelectual en este campo, cuando aparece en una controversia, cada Estado por su legislación nacional regula la cuestión de jurisdicción internacional. El desarrollo de la tecnología espacial con nuevas posibilidades de negocio, como se ha señalado, conlleva a analizar la competencia en el sector y su regulación. La Convención de París, por ejemplo, para la protección de la propiedad industrial no contempla la propiedad intelectual del espacio. Asimismo, el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, en el artículo 8, establece que el Estado parte en el tratado en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio ultraterrestre, retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste. El derecho de propiedad de los objetos lanzados al espacio, incluso los objetos que hayan descendido, se construyan en un cuerpo celeste y de sus partes componentes. No sufrirá ninguna alteración mientras esté en el espacio, incluso en un cuerpo celeste, ni en su retorno a la Tierra. Cuando esos objetos o esas partes componentes sean hallados fuera de los límites del Estado parte en el tratado en cuyo registro figuran. Deberán así ser devueltos a ese Estado parte, el que deberá proporcionar los datos de identificación que se le soliciten antes de efectuarse la restitución. Dado que el espacio es un lugar que no está bajo la soberanía de un Estado, el espacio exterior, la legislación nacional no es naturalmente aplicable a una invención en el espacio ultraterrestre. Reforzando la situación de los derechos de propiedad y control sobre los objetos espaciales lanzados por un Estado y registrados por él, se garantizan para ese Estado y sus nacionales siempre y cuando su Estado les extienda esos derechos. También pueden aplicarse a un Estado que procura un lanzamiento desde otro país, indica así el conocido Manual para Nuevos Actores en el Espacio. En cuanto a la propiedad intelectual, no existen reglas específicas exclusivas de la actividad espacial para la propiedad intelectual. En términos generales, las reglas son las mismas que se aplican a la actividad terrestre.
En cuanto al derecho internacional para la transferencia de jurisdicción a un Estado que no sea de lanzamiento en el caso de compraventa o transferencia de un satélite como derecho de propiedad tangible, es aún incierto. Respecto a los derechos personales, las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos personales o de obligaciones en calidad de acreedor o deudor, cualquiera sea la fuente de la que emanen, un contrato, cuasi contrato, enriquecimiento indebido, entre otros. Las personas jurídicas, al igual que las físicas, gozan de derechos patrimoniales, entre los cuales se pueden citar los atributos de las personas, poseen los atributos propios de las personas, por ejemplo, nombre, domicilio, capacidad de derecho, y gozan de derechos subjetivos que tienen, por ejemplo, la protección de esos atributos, excluyéndose el del Estado civil, obviamente, que por su naturaleza exige que se trate de una persona física. En ese orden pueden ser titulares de licencias, concesión de licencias es el método estándar utilizado por un Estado para autorizar y regular sus actividades espaciales nacionales no gubernamentales. Para obtener una licencia nacional se debe cumplir con requisitos exigidos antes de que se emprenda una actividad espacial. Las licencias en este campo son variadas. Por ejemplo, de lanzamiento, uso de frecuencias, para percepción remota, para radiodifusión, entre otras, y responden a criterios que pueden ser de carácter científico, técnico, ambiental, de seguridad o relacionadas a pólizas de seguro, entre otros. Es usual que los actores privados requieran de una licencia para realizar actividades como tales. Para ello se deben conocer los requisitos exigidos para que prosperen las operaciones espaciales. En cuanto al derecho del honor, las personas jurídicas son titulares de derecho al honor, así fue reconocido por la doctrina moderna o contemporánea. También se puede citar la capacidad procesal, que es la capacidad de ser parte en los procesos civiles y criminales, lo cual deriva de la titularidad de los derechos, lo que confieren las acciones correspondientes cuando han sido lesionados. La responsabilidad contractual plena de las personas jurídicas encuentra su fundamento en su capacidad de derecho, esto es de actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones que la ley le reconoce. La responsabilidad no es sino la otra cara de su capacidad. Desconocer la responsabilidad contractual de las personas jurídicas sería otorgarles un privilegio que en definitiva redundaría en ellas mismas debido a que nadie celebraría con ellas contratos importantes. Las personas jurídicas responden del daño que los actos de sus órganos hayan causado a terceros, trátese así de una acción u omisión, y aunque sea delito, cuando los hechos han sido ejecutados en el ejercicio de sus funciones en beneficio de la entidad. Responden también las personas jurídicas por los daños que causen sus dependientes o las cosas de que se sirvan. La teoría del órgano, cuestionada por algunos, pero vigente en nuestro derecho, considera a los individuos que actúan en las personas jurídicas no como representantes, sino como órganos de ella. El órgano integra la persona jurídica y tiene con ella un vínculo interno, puesto así todos los actos que realice la persona física en ejercicio de sus funciones en beneficio de la persona jurídica le hace responsable por ese hecho a la persona jurídica. La persona jurídica tiene una obligación legal de garantía objetivamente fundada en el riesgo creado y por ende inexcusable. En el campo de la responsabilidad espacial, los estados tienen responsabilidad y obligación internacional por los daños causados por las actividades espaciales de sus nacionales. La supervisión y control queda a cargo del Estado, independientemente si las actividades son realizadas por actores no gubernamentales. El mecanismo y vía es el legal. La ley, la regulación nacional, el único medio para cumplimiento de obligaciones legales internacionales. Por eso también es necesaria la política espacial de cada Estado, donde se consagren los fundamentos y objetivos, principios, líneas directrices, entre otros aspectos. Para finalizar este análisis, se observa claramente que los actores del New Space, cuyas actividades son específicas, detentan capacidad legal en todas sus clasificaciones y que las mismas están netamente vinculadas a las legislaciones de donde tengan existencia, pudiendo ser de estados que no son nuevos actores espaciales, como se señalaba, pudiendo ser de estados que son nuevos actores espaciales, como se señala
a Paraguay en esta presentación, o puede ser de estados que son considerados potencias en el ámbito espacial o de un promedio intermedio. Independientemente del estatus jurídico espacial que detente el estado de donde sean los actores del New Space, sus obligaciones internacionales, legislaciones políticas y demás regulaciones harán vincular y supeditar a sus nacionales y de esto sus capacidades legales. Por ello, y ante situaciones favorables o desfavorables de ciertos estados en cuanto a su estatus en el plano espacial, incentivarán o no la participación o surgimiento de nuevos mercados o de nuevos potenciales actores del New Space, para que se instalen, se creen, se fortalezcan o se debiliten. Corresponde a la elección del actor establecerse en países donde mejor convengan a sus intereses claramente comerciales, situación que se enmarca en la simple y sencilla búsqueda de un mejor lugar y una oportunidad donde se asegure mejor la rentabilidad. La capacidad legal de los actores del New Space es definida de tal manera en la búsqueda de mejores mercados, posicionamientos, oportunidades conforme al principio de la autonomía de la voluntad, pues queda librada la voluntad del futuro actor del New Space, en este caso elegir el Estado acorde a su derecho aplicable que le sea más ajustado a sus intereses, sin restricciones, siempre y cuando responda a sus intereses en el más amplio sentido de la palabra. La capacidad legal de los actores del New Space, aunque preestablecida en legislaciones nacionales, es un factor determinante para su progreso, fortalecimiento y rendimiento, que claramente dependerá de la elección del actor. Como conclusión, desde la conquista del espacio, las actividades espaciales fueron registrándose por hitos catalogados por el tipo de actividad. Hazañas que determinaron tales hechos, los descubrimientos, las aplicaciones, las inversiones y disrupciones de los actores que fueron estableciendo presencia haciendo historia. Así se representan en diferentes etapas o edades de la era espacial. En este singular repaso histórico de las marcadas conquistas, en la actualidad se puede observar el conocido All Space y al esperanzador New Space. Los actores de las actividades espaciales son varios, los que iniciaron las primeras incursiones y nuevos actores conocidos como los gobiernos nacionales, que comienzan a desarrollar sus políticas y regulaciones nacionales espaciales y compañías emergentes, universidades y todas aquellas entidades no gubernamentales que tienen sus primeras incursiones en las actividades espaciales. El New Space como neologismo presenta la transformación de las actividades espaciales, también de los participantes de esas actividades. El régimen jurídico internacional existente relativo al espacio ultraterrestre proporciona la base para emprender actividades espaciales, las restricciones para ciertas cuestiones y son los estados los que deben adherirse a los instrumentos que componen ese régimen a fin de reforzar su efecto. La gobernanza mundial de las actividades espaciales o la gobernanza global del espacio se refieren principalmente al marco institucional para la gobernanza de la cooperación internacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Ese marco incluye los tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre, las directrices pertinentes aprobadas por la Comisión y las resoluciones sobre el espacio ultraterrestre aprobadas por la Asamblea General, así como las actividades de apoyo emprendidas en los planos nacional, regional y mundial, incluidas las realizadas por entidades del sistema de las Naciones Unidas y entidades internacionales relacionadas con el espacio. Con el fin de aumentar la coherencia y la sinergia de la cooperación internacional para las actividades espaciales en todos los niveles, existen iniciativas internacionales de cooperación sobre aspectos concretos de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, tales como las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación mundial. Además, existen mecanismos multilaterales de coordinación mediante los cuales los explotadores de sistemas espaciales coordinan el desarrollo de aplicaciones de esos sistemas en beneficio del medio ambiente y de la seguridad y bienestar de los seres humanos. Estos también son parte indisociable de la gobernanza global del espacio. Asimismo, desde el principio de la década del 2000, la Comisión aprobó el concepto de estado de lanzamiento a través de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y las recomendaciones sobre legislación nacional pertinente a la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, así como también sobre recomendaciones para mejorar la práctica de los estados y las organizaciones intergubernamentales internacionales en cuanto al registro de objetos espaciales y el acuerdo sobre ciertos aspectos de la utilización de la órbita geoestacionaria,
como la recomendación de que en los casos en que era necesario coordinar entre países la utilización de las órbitas de los satélites, incluida la órbita de satélites geoestacionarios. Los países interesados debían tener en cuenta que el acceso a esa órbita había de llevarse a cabo, entre otras cosas, de manera equitativa y de conformidad con el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT. Todas estas observaciones plasmadas en la Ordenanza Mundial de las Actividades Espaciales son las que permitirán el desarrollo de la capacidad legal de los actores del New Space, cuya elección de su sede o asiento determinará esa capacidad acorde a la legislación nacional supeditada a las obligaciones internacionales del Estado que determine la nacionalidad del actor del New Space. Es una situación clara que deben conocer todos los interesados que deseen convertirse en tales actores. Por la atención, muchísimas gracias.